Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 42. Capítulo 221. ¿Dónde estabas? Preguntó Eddie en un susurro apresurado mientras Kim se sentaba a su lado en el aula de defensa contra los dardos. Pasé media hora de la mañana corriendo por los terrenos buscándote. Anoche estuve ocupado y no pude volver al dormitorio, susurró Kim. Kim se agarró el hombro y se estiró el cuello. Ay, me duele el cuello. No me gusta trasnochar, dijo con una mueca. Debería haber pedido una silla o algo. ¿Qué estabas haciendo exactamente? Preguntó Marcus. Kim suspiró con cansancio. Resolver un rompecabezas enorme y complicado con un reloj dentro. Umbridge, que por fin se había calmado tras sus frustradas expectativas y fantasías, entró en el aula y la clase quedó sumida en un silencio absoluto, tal como ella prefería en su despacho. Eddie y Marcus también dejaron a Kim a solas, cogieron sus libros y empezaron a leer sin el permiso de Umbridge. Kim, también por primera vez, tomó su libro y comenzó a fingir que lo leía. Necesitaba silencio y paz para calmar su dolor de cabeza punzante, lo estaba matando. Utilizó la aceleración del pensamiento para reducir el tiempo de resolución del mecanismo innecesariamente largo de los últimos 3 mecanismos. Ese maldito Steward Graf. Qué osado de su parte encerrarme ahí, pensó Kim mientras maldecía al arquitecto, pero se detuvo y cerró los ojos con fuerza porque le dolía aún más la cabeza. Aunque logró escapar a tiempo y la estrategia de acelerar su pensamiento funcionó, no fue un éxito total. De vuelta a la bóveda del arquitecto. Kim observó atentamente la 7ª parte del mecanismo, luego echó un vistazo a la 8ª parte antes de pasar a la 9ª parte, la última y definitiva. Maldita sea. Maldijo, ¿cómo se puede clasificar esto como un mecanismo de cierre? En las cerraduras de cajas fuertes tradicionales, era necesario accionar un botón, o varios, como interfaz para todo el mecanismo oculto. Pero en la caja fuerte del arquitecto, no existía una única interfaz que Kim pudiera utilizar. Cada parte del mecanismo requería ser manipulada desde múltiples ángulos, cada uno diferente del anterior. Por esa sola razón, la complejidad superaba la de las cerraduras tradicionales. ¿Y ahora me pides que resuelva 3 problemas al mismo tiempo? Delante de él, pudo ver las 3 últimas partes del mecanismo, y allí estaba el cerradura, claramente visible. 3 partes estaban conectadas entre sí, y no estaban conectadas como las 3 anteriores, la 4ª, la 5ª y la 6ª. Primero, parte de la 7ª, luego pasa a la 9ª para desbloquear parte de la 8ª, que a su vez desbloqueará la siguiente parte de la 7ª. ¿Qué clase de requisito es ese? Kim se dio cuenta de que necesitaría al menos 3 horas para resolverlo si empezaba a trabajar de inmediato, pero no disponía de ese tiempo. Solo tenía 1 hora para resolverlo y esperar que, tras resolver las 9 partes, el portal azul turquesa de vuelta a Hogwarts reapareciera para poder llegar a tiempo a la clase de Umbridge. Muy bien, entonces es hora de usar las armas pesadas. Cerró los ojos y su magia comenzó a fluir suavemente hacia su cerebro y su mundo mental. La eficiencia era el aspecto de la oclumancia en el que Kim trabajaba a diario, sin falta. Pero había una condición: dedicaba ese tiempo cada día a profundizar en sus recuerdos cotidianos, en forma de memorias, y, por lo tanto, a retenerlos mejor. El aspecto de eficiencia que necesitaba hoy era el pensamiento acelerado y el procesamiento paralelo del pensamiento. Kim era bueno en el pensamiento acelerado, ya que lo utilizaba de forma pasiva, además de algunas técnicas clásicas para extraer conocimiento de los libros. Pero en lo que respecta al procesamiento paralelo del pensamiento, Kim no lo entrenaba tanto como otras cosas. Podía controlar bolígrafos de control a velocidades superiores a 10 y hacer que escribieran simultáneamente. Usarlos en hechizos más complejos de lo habitual, pero esta era una tarea mucho más compleja que cualquiera de las anteriores. Kim no estaba seguro de si esto funcionaría. Si dividiera su mente para pensar en paralelo sobre múltiples partes del mecanismo interconectado, si uno de esos pensamientos fallara, todos los procesos mentales se verían afectados por la información errónea. Este problema se convertiría rápidamente en un gran caos, ya que tendría que volver al error del que no era consciente, porque, en la mente de Kim, todos los procesos estaban funcionando correctamente. Y luego está el estrés que esto me va a causar, pensó, frunciendo los labios. Nunca antes había utilizado el procesamiento de pensamiento paralelo en una tarea de este nivel de complejidad. Por lo tanto, su mente estaría sometida a un estrés considerable, con un cronómetro que le mediría cuánto tiempo podría mantener el procesamiento sin hacerse daño. De acuerdo, hagámoslo y esperemos que los arquitectos no tengan una feliz vida después de la muerte, y entonces Kim se puso manos a la obra. Kim respiró hondo y se recostó en su silla, algo que jamás haría aunque estuviera agotado. Los últimos 3 discos que impedían que el soporte encajara se soltaron simultáneamente, y el soporte se hundió por completo en el suelo, quedando su parte superior a ras del piso. El arco se hundió por completo en la pared, dejando al descubierto una escalera completa con una puerta vacía, sin vigilancia, que conducía a algún lugar que Kim no se molestó en revisar porque en el instante en que el pedestal se hundió por completo en el suelo, el portal turquesa reapareció y salió corriendo sin pensarlo ni un segundo. Kim salió de sus pensamientos y levantó la vista al oír a Umbridge pronunciar su nombre. Señor West, he oído que no se ha sentido bien hoy. ¿Cómo se encuentra? Preguntó Umbridge con un tono sumamente comprensivo. Kim esbozó una sonrisa débil y decidida mientras respondía: esta mañana no me sentía muy bien, profesor, pero sí lo suficientemente bien como para venir a su clase. Al fin y al cabo, es una de mis clases favoritas. La sonrisa de Umbridge desapareció por una fracción de segundo, pero la recuperó lo suficientemente rápido antes de que alguien pudiera notarlo y sonrió aún más ampliamente que antes. Me alegra oír eso, querida. La salud es primordial y siempre debe ser lo primero, dijo. Si tus clases de NIEM no te resultan demasiado estresantes, ¿qué tal si le das un respiro a ese clubcito y dedicas ese tiempo a descansar? Todos en el aula bajaron ligeramente la cabeza. Si algo estaba claro para todos acerca de Kim West, era que eliminaría clases del plan de estudios antes de suspender el programa AID. A esas alturas, AID y Kim West eran sinónimos. Gracias por su preocupación, profesor, pero creo que estaré bien con lo que estoy haciendo ahora, pero tengo otra cosa en mente, dijo Kim sonriendo. ¿Le gustaría compartir esto con la clase, señor West? Preguntó Umbridge. Por supuesto. Si el ministerio cree que no necesitamos lanzar hechizos porque estamos perfectamente seguros sin ellos, ¿qué tal si eliminamos por completo defensa contra las artes oscuras del plan de estudios de Hogwarts? Dijo Kim, provocando murmullos en la sala. Sé por qué está aquí, profesor, dijo.
Umbridge entrecerró los ojos. ¿Qué quiere decir, señor West? Es decir, estás aquí porque Hogwarts no pudo encontrar un profesor adecuado para el puesto de defensa contra las artes oscuras, así que el ministerio te envió aquí, dijo Kim, pero antes de venir aquí, eras el subsecretario principal del ministro. Sigo siendo la subsecretaria principal del ministro, dijo Umbridge, interrumpiendo. Como decía, tu puesto en el ministerio parece ser muy importante, así que si eliminamos el curso de defensa contra las artes oscuras, te librarás de Hogwarts y podrás regresar a tu importantísimo puesto en el ministerio, donde estoy seguro de que te necesitan más que aquí. En la sala reinaba un silencio absoluto. Todos olvidaron de respirar mientras esperaban la respuesta de Umbridge. Señor West, Defensa contra las Artes Oscuras ha formado parte de Hogwarts desde su creación por los fundadores, vio a Kim levantar la mano. Sí, señor West. Algunos viejos hábitos se mantendrán, y con razón, mientras que otros, obsoletos y desgastados, deben abandonarse. Avancemos, pues, hacia una nueva era de apertura, eficacia y responsabilidad, con la intención de preservar lo que debe preservarse. Perfeccionar lo que necesita perfeccionarse y eliminar allí donde encontremos prácticas que deban prohibirse, dijo Kim, recitando textualmente de memoria. Profesor, ¿no dijo eso en su primer discurso ante el alumnado? ¿No es este el ejemplo perfecto de lo que debería abandonarse y eliminarse?, preguntó. Umbridge guardó silencio y su sonrisa se desvaneció. Era, en efecto, lo que había dicho tras la ceremonia de selección. ¿Cómo debía responderle a Kim? Que no estaba allí para enseñar, sino para vigilar a Dumbledore, y que si ese puesto se abolía, ya no tendría razón de estar allí. El alto inquisidor se convertiría en auditor, y ella tendría que regresar al ministerio tras dar su recomendación. Lo pensaré, señor West, dijo Umbridge con calma. Por favor, hazlo, dijo Kim sonriendo. Nadie en la clase habló del tema porque, en su opinión, era mucho mejor no tener defensa contra las artes oscuras que tenerla con Umbridge. Además, a la mayoría de los alumnos solo les preocupaban sus exámenes TIMO y NM. Si una asignatura no entraba en el examen, no tenían ningún motivo para estudiarla, simplemente porque no les interesaba. Después de esa conversación, nadie en la clase dijo ni una sola palabra. No fue hasta después de clase que la gente volvió a charlar. ¿Qué fue todo eso?, preguntó Eddie. Kim bostezó antes de responder. Me hizo una sugerencia sobre el SIDA. Yo simplemente le devolví el favor sugiriéndole algo sobre su trabajo. Estiró los brazos y dijo, voy a visitar a los profesores para presentarme y disculparme por haber faltado a clase. Luego iré a la cocina a buscar algo de comer. Después, me retiraré a dormir. Solo hay 3, dijo Marcus. Me da igual, quiero estar en la cama a las 5 y dormir al menos 12 horas. Me lo merezco. Había irrumpido en la primera habitación de la bóveda del arquitecto. Cambio de escena. Ese día, después de que Kim se durmiera en su cama, lejos de las preocupaciones del mundo, Harry Potter se despidió de su amigo y se dirigió al despacho de Umbridge en el tercer piso. Cuando él llamó a la puerta, ella dijo con voz dulce, pasa. Entró con cautela, mirando a su alrededor. Había conocido esta oficina bajo la tutela de 3 de sus anteriores ocupantes. En la época en que Gilderoy Lockhart vivía allí, estaba cubierta de radiantes retratos de su dueño. Cuando Lupin la ocupaba, era probable que alguien encontrara alguna fascinante criatura de la oscuridad en una jaula o tanque si alguien la visitaba. En los tiempos del impostor Moody, estaba repleta de diversos instrumentos y artefactos para detectar disfraces. Ahora, sin embargo, parecía irreconocible. Todas las superficies estaban cubiertas de encajes y manteles. Había varios jarrones llenos de flores secas, cada uno sobre su propio mantel, y en una de las paredes una colección de platos ornamentales. Cada uno decorado con un enorme y colorido gatito que llevaba un lazo diferente alrededor del cuello. Eran tan horribles que Harry los miró paralizado, hasta que Umbridge volvió a hablar. Buenas noches, señor Potter. Harry se sobresaltó y miró a su alrededor. Al principio no la vio, ya que llevaba una túnica floreada que combinaba a la perfección con el mantel de la mesa que tenía detrás. Buenas noches, dijo con rigidez, conteniendo la ira que le había invadido al ver a Umbridge por la prohibición del Quidditch. Bueno, siéntate, dijo, señalando a una mesita cubierta de encaje, junto a la cual había colocado una silla de respaldo recto. Sobre la mesa yacía un trozo de pergamino en blanco, aparentemente esperando a Harry. Bien, dijo Harry, sin moverse. ¿Profesora Umbridge? Antes de empezar, quería pedirle un favor. Sus ojos saltones se entrecerraron. Ah, sí. Bueno, yo, estoy en el equipo de Quidditch de Gryffindor. Harry tuvo que intentarlo una vez. Me preguntaba si podrías levantar la prohibición una vez que termine mi castigo. Mucho antes de terminar la frase, supo que era inútil. Oh, no, dijo Umbridge, sonriendo tan ampliamente que parecía como si acabara de tragarse una mosca particularmente jugosa. Oh, no, no, no. Este es tu castigo por difundir historias tan malvadas, desagradables y viles, señor Potter, y los castigos no pueden ajustarse a la conveniencia del culpable. No, vendrás aquí mañana a las 5, pasado mañana y también el viernes, y cumplirás tus castigos según lo previsto. Creo que incluso es bueno que te pierdas algo que realmente quieres hacer. Debería reforzar la lección que intento enseñarte. Harry sintió que la sangre le subía a la cabeza y oyó un zumbido en los oídos. Así que estaba contando historias perversas y sórdidas solo para llamar la atención, ¿no? Ella lo observaba con la cabeza ligeramente ladeada, aún sonriendo ampliamente, como si supiera exactamente lo que estaba pensando y esperara a ver si volvía a gritar. Con un esfuerzo tremendo, Harry apartó la mirada, dejó la mochila junto a la silla de respaldo recto y se sentó. Umbridge lo observaba con la cabeza ligeramente ladeada, aún sonriendo ampliamente, como si supiera exactamente lo que estaba pensando y esperara a ver si volvía a gritar. Esperaba que Harry gritara de nuevo para poder castigarlo con más severidad. Ella misma estaba bastante molesta hoy por culpa de un mocoso rico y malcriado y necesitaba desahogarse, al fin y al cabo. El estrés es malo para la salud, y la salud es primordial. Muy bien, dijo Umbridge con dulzura, cada vez controlamos mejor nuestro temperamento, ¿verdad? Ahora vas a recitarme unas líneas, señor Potter. No, no con la pluma, añadió, mientras Harry se agachaba para abrir su mochila. O vas a usar una de las mías, que es muy especial. Aquí la tienes. Le entregó una pluma larga, delgada y negra con una punta excepcionalmente afilada. Quiero que escribas, debo respetar a mis superiores, dijo en voz baja. ¿Cuántas veces?
Preguntó Harry con una respetuosa imitación de cortesía. Ah, el tiempo que haga falta para que el mensaje se asimile, dijo Umbridge con dulzura. Puedes irte. Se dirigió a la mesa, se sentó y se inclinó sobre una pila de pergaminos que parecían ensayos para corregir. Harry alzó su afilada pluma negra y entonces se dio cuenta de lo que faltaba. No me diste pintura, dijo. Oh, no necesitarás tinta, dijo Umbridge con un ligero toque de risa en la voz. Harry apoyó la punta del bolígrafo sobre el papel y escribió, debo respetar a mis superiores. Soltó un suspiro de dolor. Las palabras aparecieron en el pergamino con lo que parecía tinta roja brillante. Al mismo tiempo, aparecieron en el dorso de la mano derecha de Harry, grabadas en su piel como si hubieran sido trazadas con un bisturí. Pero incluso mientras contemplaba el corte brillante, la piel volvió a cicatrizar, dejando la zona ligeramente más roja que antes, pero relativamente lisa. Harry miró a Umbridge. Ella lo observaba, con su amplia boca, parecida a la de una rana, estirada en una sonrisa. Sí. Nada, dijo Harry con calma. Volvió a mirar el pergamino, colocó la pluma sobre él una vez más, escribió, debo respetar a mis superiores, y sintió el dolor punzante en el dorso de la mano por segunda vez. Una vez más las palabras se habían grabado en su piel, una vez más habían sanado segundos después. Y así continuó. Una y otra vez, Harry escribía las palabras en el pergamino con lo que pronto comprendió que no era tinta, sino su propia sangre. Y una y otra vez, las palabras se grababan en el dorso de su mano, sanaban y reaparecían la siguiente vez que ponía la pluma sobre el pergamino. La oscuridad cayó fuera de la ventana de Umbridge. Harry no preguntó cuándo podría parar. Tampoco miró el reloj. Sabía que ella lo observaba en busca de señales de debilidad, y él no mostraría ninguna, ni siquiera si tuviera que quedarse allí sentado toda la noche, cortándose la mano con aquella pluma. Ven aquí, dijo Umbridge, después de lo que parecieron horas. Se puso de pie. Le ardía la mano dolorosamente. Al mirarla, vio que la herida había cicatrizado y que su piel tenía un color rosado rojizo. ¿En la mano?, preguntó Umbridge. Harry extendió la mano. Umbridge tomó el control. Harry reprimió un escalofrío cuando ella lo tocó con sus dedos gruesos y rechonchos, en los que lucía varios anillos viejos y feos. Le habría hecho escribir más y grabar las palabras en su mano, pero eso sería el límite con su madre en Hogwarts y James Potter siendo Auror y miembro del Wisengamot. Con eso bastará, por favor, vuelvan mañana y haremos algo divertido otra vez, dijo Umbridge sonriendo. Harry salió de su habitación sin decir palabra. La escuela estaba desierta, debía de ser pasada la medianoche. Caminó lentamente por el pasillo y, al doblar la esquina y asegurarse de que ella no lo oiría, echó a correr. Su mano no estaba herida, pero aún recordaba el dolor e incluso podía imaginarlo como si se la hubieran amputado en ese instante. Recordaba la expresión de alegría en su rostro cada vez que se ponía tenso. Lo odiaba profundamente. Capítulo 222. Tras dormir solo media jornada para recuperarse de una noche estresante y de alto rendimiento, Kim se sintió renovada y libre de la persistente irritación que sentimos cuando queremos dormir pero no podemos. Se sentó detrás de la mesa, con la espalda recta de nuevo, la sonrisa familiar volviendo a su rostro, mirando fijamente al niño que sobrevivió sentado frente a él, con una expresión de total confusión. ¿Por qué me has llamado?, preguntó. Me enteré de que ayer fuiste al castigo de Umbridge, dijo Kim, observando cómo Harry se tensaba. ¿Qué te hizo hacer? Nada del otro mundo, solo unas pocas líneas, dijo Harry, sin revelar cómo estaban escritas esas líneas. Vamos, Potter, apestas a sangre, dijo Kim sin rodeos, lo que provocó que Harry se sentara más rígido y mostrara una expresión de perplejidad. ¿Qué?, preguntó Harry. Kim suspiró. No veía cicatrices en las manos de Harry, pero eso no significaba que no pudiera percibir el uso de la pluma de sangre en él. Para él, practicante de magia de sangre, había un extraño y persistente olor a sangre en el aire que rodeaba a Harry. Te hizo hacer algo fuera de lo común, ¿verdad? Kim no podía decir directamente que sabía de la pluma de sangre porque, sin su conocimiento, nada indicaba su uso. Además, no era muy bueno en ello. Vamos, sé amable y dime qué te hizo. Harry permaneció en silencio, pero siguió mirando fijamente a Kim, observándolo e intentando comprender qué quería. Kim no dijo nada durante un rato, devolviéndole la mirada y permitiendo que Harry lo observara bien. ¿No confías en Dumbledore, verdad, Harry?, preguntó Kim bruscamente, sobresaltando al niño que sobrevivió. Y tampoco confías en los profesores. ¿Me equivoco? Harry seguía sin responder, pero Kim se dio cuenta de que sus palabras habían dado en el clavo. Aunque Harry no atravesó un periodo tan difícil como en la línea temporal original, aún así tuvo que afrontar momentos duros en Hogwarts. Sufrió los mismos murmullos y el mismo aislamiento durante el desastre del heredero de Slytherin. El ciclo de calumnias durante el torneo de los Tres Magos no fue tan severo como en la línea temporal original, pero aún así convirtió a Harry en un marginado durante gran parte del año. Finalmente, este año, muchos estudiantes estaban descontentos con las acciones de Dumbledore debido a lo que Harry había dicho y se vieron envueltos en la campaña de desprestigio del ministerio contra ambos. Pero la clave del asunto era que este Harry Potter no era tan indulgente como el original. No se crió en la familia Dursley, sino en una familia con buenos padres. La cantidad de faltas de respeto que sufrió durante sus años en Hogwarts afectó su perspectiva sobre muchas cosas más de lo que aparentaba. No quieres acudir a tu madre porque temes que pierda su trabajo si se opone a Umbridge, dijo Kim, y tu padre no es una opción por el estrés que podría estar sintiendo trabajando en el corazón del ministerio. ¿En la oficina de Aurores, con una campaña de desprestigio en pleno apogeo? ¿Me equivoco?, preguntó. Harry finalmente cedió y asintió con la cabeza. Una parte de él se mostraba terca solo para provocar a Umbridge, pero la otra se sentía atrapada porque creía no tener otra opción. Me obligó a usar una especie de pluma que me hacía sangrar al cortarme la mano, dijo Harry con un suspiro, compartiendo su experiencia sobre cómo era escribir con la pluma que Umbridge le había dado. Habló mientras se frotaba suavemente las marcas fantasma en el dorso de la mano. Lo que usaste se conoce como pluma sangrienta. Kim se alegró mucho de compartir el conocimiento, bueno, al menos una forma de pluma sangrienta. ¿Qué te refieres con que tiene forma de pluma de sangre?, preguntó Harry. Y se usan raramente, así que quizás no lo sepas, pero las plumas de sangre se utilizan para firmar documentos con la sangre del firmante como agente vinculante. Después de todo, la sangre era la parte del cuerpo humano más asociada con la magia.
La gente se resiste a firmar documentos mágicos, y mucho menos documentos mágicos que requieren sangre como agente vinculante. Literalmente, nadie quiere firmarlos. Pero, verás, las plumas de sangre no causan heridas como la que usaste. Simplemente parecen una aguja que extrae sangre, incluso esa herida se cura al instante, y la pluma de sangre estándar solo extrae sangre una vez, porque no se necesita mucho para firmar. Supongo que es un instrumento de tortura hecho a medida, y algo muy oscuro y muy ilegal. La pluma de sangre no era un instrumento de tortura tradicional, ya que requería que la víctima soportara voluntariamente el dolor mientras seguía escribiendo. Seguro que lo ha hecho todo ella sola, pensó Kim. Nada de eso importa, dijo Harry. No puedo contárselo a nadie. Pero puedes acudir a cualquiera con eso, dijo Kim. Claro, si vas ahora, no servirá de mucho. No hay pruebas concluyentes de que Umbridge usara una pluma de sangre modificada en ti. Tu mano no está herida. Y solo lo noté por la magia restante, que ya está bastante desvanecida. Incluso si fuera fuerte, nada la vincula con Umbridge porque, primero, tú mismo escribiste el diálogo usando la pluma, y segundo, es de un objeto mágico y no de la varita de Umbridge. Al final, es inútil. O podrías dedicarme parte de tu tiempo y esfuerzo a preparar un caso contra Umbridge que, sin duda, la perjudicaría tanto que no podría seguir en el ministerio, y mucho menos permanecer en Hogwarts, dijo Kim. Harry se mostró escéptico ante la propuesta. No podía imaginar cómo se podría castigar a Umbridge. Sin pruebas, sería su palabra contra la de Umbridge, y en ese momento, el valor de su palabra era mínimo. Incluso si su padre y Sirius unían fuerzas en el Wizengamot, la facción de la luz se debilitaba por la difamación que sufría Dumbledore. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Harry de todos modos. Kim sonrió, abrió un cajón y sacó una pequeña botella que contenía un líquido verde claro. La colocó sobre la mesa, justo delante de Harry. Si tomas esto antes de ir a detención, no sentirás dolor mientras el Blood Pen te corta la mano. Sangrar día tras día tampoco es bueno para la salud, así que si tomas esto, también aumentará la tasa de reemplazo de sangre de tu cuerpo, dijo Kim. ¿Así que quieres que me quede castigado? Esa es tu solución, dijo Harry, sin comprender cómo eso podría ayudar. Kim asintió y metió la mano en el mismo cajón para sacar una pequeña caja cuadrada que cabía en la palma de su mano, pero lo suficientemente grande como para que no pudiera esconderla cerrando el puño a su alrededor. ¿Qué es eso?, preguntó Harry. Que este es uno de mis últimos inventos. Es la grabadora de video más pequeña, una cámara espía, para ser más precisos, dijo Kim, con un entusiasmo repentino. Tiene un rollo de película sellado al vacío en su interior, en el que podemos grabar video, y lo diseñé para que pueda grabar durante horas y horas, que luego podemos ampliar al máximo y reproducir en cualquier proyector. Lo cierto es que Kim ya había encontrado una forma de grabar videos en materiales distintos a los rollos de película, que era la única manera de grabar videos sin utilizar medios electrónicos. Pero tuvo que crear una grabadora que utilizara rollos de película fotográfica porque, si introducía algo nuevo, existía la posibilidad de que fuera rechazado como prueba. Lo único que necesito que hagas es dejar esto escondido en su habitación, y yo me encargaré después. Grabará su oficina cuando ella esté allí, cuando tú estés allí para tu castigo, y cuando cualquier otra persona esté allí para un castigo, dentro de las paredes de su oficina, donde se siente segura y cree que nadie la observa, nosotros le estaremos observando. Cada infracción que cometa será visible para nosotros. Entonces, ¿estás dispuesto a hacerlo?, añadió Kim al final. ¿Funcionará esto?, preguntó Harry. Por supuesto, si podemos proporcionar a la oficina de Aurores pruebas contra Umbridge, sin duda lo convertirán en su máxima prioridad y destinarán todos los recursos disponibles a su caso. Un tribunal es un lugar donde se aplica la ley, por supuesto, está lleno de engaños y manipulaciones, pero en última instancia, si hay algo que puede garantizar la justicia, son las pruebas y la evidencia. Si alguien puede aportar pruebas suficientes y presentarlas de forma adecuada, el culpable recibirá su merecido. Umbridge, con el apoyo de Fudge, será un hueso duro de roer, pero si presentamos pruebas contundentes y nombramos a Amelia Bones como fiscal, causará un gran problema. De acuerdo, entonces vamos, dijo Harry. Te daré 2 semanas de metraje para que escribas tus diálogos. Perfecto, dijo Kim sonriendo, vamos a atrapar una rana. Los dos se dieron la mano y el trato quedó sellado. Después de que Harry se marchara, Kim miró la mesa, a la que le faltaban tanto la pequeña grabadora de video como el frasco de pociones. Harry se los había llevado a ambos. No había necesidad de incluir a Harry en el plan. Kim podría haber instalado la cámara él mismo incluso ahora, estaría irrumpiendo en el despacho de Umbridge con Recon para cambiar los rollos de película. Pero quería que el castigo de Harry le saliera bien a Umbridge. Sin duda usaría la pluma de sangre con todo si creía que podía salirse con la suya torturando al niño que sobrevivió con ella. Y eso era lo que quería, que Umbridge se relajara y usara la pluma de sangre con cada alumno al que castigara. De esa forma, tendría la prueba irrefutable que buscaba. Dolores Umbridge. Me desharía de ella de inmediato. Ya es hora de que se jubile, pensó con una sonrisa. Pero pensar que no se le ocurrió recomponerse, dijo Kim, refiriéndose a la inacción de Harry, aunque tal vez tenga sentido, después de todo, su padre es un auror. Los aurores eran esencialmente una mezcla de detectives de policía y fuerzas armadas dentro de una comunidad mágica. Regularmente se ocupaban de muertes, asesinatos y homicidios de personas, tanto mágicas como no mágicas, causados por medios mágicos, y no era raro que muchos aurores optaran por no compartir su trabajo con sus familias. Especialmente con los niños. Debido a la estructura del sistema escolar británico, los niños a partir de los 11 años solo podían permanecer en casa un máximo de 3 meses, repartidos a lo largo del año. Según la política de internado de Hogwarts. Ningún padre sensato que trabajara como auror o mago de asalto compartiría información concreta con sus hijos menores de 11 años, ya que después de esa edad difícilmente podrían quedarse en casa el tiempo suficiente. Salvo durante las vacaciones de verano. Por lo tanto, no es de extrañar que James Potter no tuviera suficiente tiempo con sus hijos para pasar tiempo de calidad con ellos durante las vacaciones de verano y enseñarles algunos consejos y trucos. Manos a la obra, dijo Kim, levantándose y dirigiéndose a su taller. Había muchos preparativos que hacer para asegurar que todo saliera bien. Cambio de escena. A las 5 de la tarde, Harry llamó a la puerta del despacho de Umbridge por última vez, tal como había esperado sinceramente. Le dijeron que entrara y lo hizo. El pergamino en blanco yacía listo sobre el escritorio cubierto de encaje, con la pluma negra y puntiaguda a su lado. Y ya sabes lo que tienes que hacer, señor Potter, dijo Umbridge, sonriéndole dulcemente.
Harry cogió la pluma y miró alrededor de la oficina. Seguía siendo tan repulsiva como ayer. No entendía cómo a alguien podía gustarle semejante decoración. Si tan solo pudiera mover su silla unos centímetros a la derecha. Con la excusa de acercarse al escritorio, lo consiguió. Ahora su mano izquierda descansaba en el borde del escritorio, y si la dejaba colgando, Umbridge no podría alejarse más de su posición actual. Y debo respetar a mis superiores, escribió Harry. El corte en el dorso de su mano derecha se reabrió y comenzó a sangrar de nuevo. Debo respetar a mis superiores. La herida se hizo más profunda, pero a diferencia de ayer, no me dolió en absoluto. Debo respetar a mis superiores. La sangre le corría por la muñeca. Se arriesgó a echarle otra mirada a Umbridge. Harry alzaba la vista siempre que creía poder hacerlo, ya fuera al oír el rasgueo de la pluma de Umbridge o el abrirse de un cajón del escritorio. Debo respetar a mis superiores. Debo respetar a mis superiores. El pergamino ahora brillaba con gotas de sangre del dorso de su mano, lo que parecía el momento oportuno para colocar el dispositivo de escucha, tal como King había dicho. Fingió tomar un pañuelo para limpiarse la sangre derramada y, al hacerlo, sacó la cámara espía de su bolsillo y la dejó caer al suelo. Cuando el cubo cayó al suelo, 8 protuberancias parecidas a patas de araña brotaron de él, sobre las cuales aterrizó. Harry observó con los ojos muy abiertos como la lente de la cámara espía del cubo giraba repentinamente hacia él, antes de redirigir su enfoque al otro lado de la habitación. Harry oyó de repente la voz de Umbridge y rápidamente volvió la mirada al pergamino. Señor Potter, ¿hay alguna razón por la que se haya detenido? Preguntó ella. No, profesor, dijo, y volvió a escribir, debo respetar a mis superiores. Miró rápidamente al suelo, pero la cámara espía había desaparecido y ya no estaba a la vista. Dentro de la oficina de A&D, quien suspiró profundamente mientras se sentaba junto a su escritorio, mirando una pantalla rectangular colocada en modo horizontal sobre la mesa. ¿Qué demonios está haciendo este idiota?, dijo King, prácticamente paralizó la operación policial antes de que siquiera comenzara. El cuerpo cúbico de la cámara espía albergaba funciones que iban más allá de una simple grabadora. Su lente también funcionaba como transmisor, enviando imágenes en directo a la pantalla del escritorio de King. Estaba basada en el espejo bidireccional que Sirius Black y James Potter usaban en Hogwarts para comunicarse, permitiéndoles conversar mientras cumplían diferentes castigos. La lente podía transmitir video, no grabable, de modo que King podía controlar la cámara espía mediante sus patas de araña. También había un transmisor de audio basado en los auriculares inalámbricos de King. La diferencia radicaba en que King dominaba mejor las runas que el año anterior, y el espacio dentro de la cámara espía era un poco más grande que el del transmisor que usó en la versión original. Por lo que el alcance de la transmisión era mucho mayor que antes. Ahora, pongámoslo en un rincón sin ninguna descripción. De vuelta en el despacho de Umbridge, la cámara espía llegó al borde del suelo y su lente apuntó hacia arriba, hacia el objetivo. Se quedó mirando la pared rosa durante un segundo antes de que apareciera un cambio en la cámara, y el cubo negro se volvió invisible y comenzó a trepar por la pared hacia uno de los bordes. Antes de aterrizar justo en dicho borde, King, de la oficina de A&D, dirigió la lente hacia el escritorio de Umbridge, con Harry y Umbridge en el encuadre. Al instante siguiente, el pequeño rollo de película dentro de la cámara espía comenzó a girar al entrar la luz, que se enfocó en el pequeño espacio, incidiendo sobre los rollos individuales mientras giraban. Grabando el video a una baja velocidad de 24 fotogramas por segundo, para una grabación más larga. Muy bien, ya está, sonrió King. Ahora, alta inquisidora Umbridge, ¿qué tipo de cosas me mostraría? Tengo muchas ganas de descubrir los trapos sucios, rió entre dientes. ¿Así se siente Rita Skeeter cuando trabaja? ¡Qué emocionante! El insecto había sido colocado. Capítulo 223. Llegó diciembre, trayendo consigo más nieve y una avalancha de deberes para los alumnos de Hogwarts. La nueva normalidad en la sala de los menesteres era que los miembros del ejército de Dumbledore practicaran sus hechizos en las reuniones, con King a la cabeza mientras recorría la sala reunida, observando el progreso y guiando a cualquiera que pareciera tener dificultades y a aquellos que estaban a solo 1 o 2 ajustes de llevar su magia al siguiente nivel. Escuchen con atención. Hoy será la última sesión antes de Navidad, así que no duden en preguntar sobre cualquier problema o duda que tengan respecto a los hechizos que hemos visto en nuestras reuniones. Podría ser el hechizo de desarme que aprendimos al principio o el hechizo de corte que aprendimos hoy. Responderé a todas sus preguntas ahora mismo para que no se vayan a casa con dudas sobre lo que aprendieron. Se acercaba la Navidad y Hogwarts tendría un receso invernal de aproximadamente una semana, mientras que el ejército de Dumbledore estaría suspendido por 2 semanas de descanso. El progreso había sido bastante bueno, y aquellos que no dominaban un hechizo en particular estaban mejorando, mientras que quienes ya lo dominaban avanzaban a variaciones de hechizos para consolidar su repertorio. Una mano se alzó entre la multitud. Quería preguntar, ¿pero por qué forma parte del DA?, dijo la persona, señalando a otra persona del grupo. La mano señalaba a Theodore Nott, un estudiante de 5º año de Slytherin. Theodore Nott era un chico de cabello oscuro, ojos color ámbar y rasgos aristocráticos propios de un sangre pura. Por sus interacciones con Theodore Nott como cliente de A&D y por los exámenes de legilimancia, quien lo había observado como una persona taciturna, atenta a su entorno. Claro que pocos lograban ver más allá de las apariencias para conocerlo de verdad. Su padre es un mortífago, ¿no debería ser él el último aquí?, preguntó quien había alzado la mano. Nunca sabemos si trabaja con Umbridge. Sugiero que nos deshagamos de él antes de que nos entregue a Umbridge. Su voz tenía un tono cortante, como si hablara de la peor escoria de la tierra. King frunció los labios como si contuviera un grito. Saben, estaba haciendo una pregunta más sobre magia, pero bueno, vamos a solucionarlo. Miró al resto del grupo que lo escuchaba. ¿Quién más tiene el mismo problema? Nadie levantó la mano, pero King notó algunos cambios en sus ojos y pasos arrastrados. No llamó a ninguna de esas personas. Así que, Harry Potter y Theodore Nott, den un paso al frente, dijo. Ivy, tú te acercaste a los estudiantes de Slytherin y los invitaste, así que continúa y explícales por qué Nott está aquí. Los 3 alumnos de 5º grado se separaron del grupo y se colocaron al frente, mientras que King retrocedió hacia un lado con los brazos cruzados. Ivy miró a su hermano y a Nott antes de volverse hacia el grupo. Como todos los alumnos de Slytherin presentes, Theodore Nott fue invitado por recomendación de King. Lo investigamos personalmente y, en general, demostró ser transparente. Nadie es perfecto.
Una vez que estuvimos seguros de que Nott guardaría el secreto, nos pusimos en contacto con él para ver si estaba interesado, y la respuesta, como pueden ver, es obvia. Se giró hacia Harry y le preguntó, ¿tienes algún problema con que Nott forme parte del ejército de Dumbledore? En realidad no, dijo Harry, nunca hemos tenido ningún problema entre nosotros, así que no tengo nada en contra de que se una al DA, y bueno, se lo pregunté directamente. A Ivy se dirigió a Nott una vez más. ¿Cuál era la pregunta y cuál fue tu respuesta? ¿Qué pienso de quién tú sabes? Preguntó Nott. Mi respuesta. No soy como mi padre. Se sorprendió cuando Harry Potter, de repente y sin previo aviso, por primera vez desde que ambos llegaron a Hogwarts, le habló, pero la pregunta, en cambio, no le sorprendió. Teniendo en cuenta esa respuesta y la recomendación de Kim, pensamos que bastaría con remitirlo a la fiscalía. ¿Qué opinas de un bitch? A Ivy añadió la pregunta al no final. Es irritante, por decirlo suavemente, dijo Nott, yendo directo al grano. Bueno, ahí lo tienes, él y yo pensamos lo mismo, dijo Harry, si yo no tengo ningún problema con él, entonces creo que nadie debería tenerlo. A Ivy se dirigió a la persona que había planteado el problema inicialmente. Si aún no está satisfecho con nuestros criterios de selección, le pedimos disculpas porque no tenemos nada mejor que esto. Y Nott no hizo nada para que lo excluyéramos del grupo. Además, no quiero que haya discriminación entre casas aquí. El único propósito de este grupo es aprender magia, sin ninguna otra intención. Aquí no hay Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw ni Hufflepuff, solo Hogwarts cuando entras en su habitación. Así que, si escucho algún reporte de discusiones insignificantes y absurdas basadas en diferencias entre casas, habrá medidas correctivas y aplicaré castigos. Mientras tanto, Kim se acercó discretamente a Marcus y le susurró, ¿por qué llamó a Nott de repente después de tantas clases? Por lo visto, Nott y ese tipo se enfrentaron varias veces en duelos simulados y fueron utilizados como compañeros de entrenamiento. Y bueno, por decirlo suavemente, ese tipo y Nott no están al mismo nivel, dijo Marcus en un susurro. Ah, así que eso fue por frustración, dijo Kim, está bien, intentaré con más empeño formar parejas, requerirá algo de reflexión, bueno, pondré a Eddie contra Harry, será muy divertido. Intentarán destruirse mutuamente, dijo Marcus. Es una posibilidad real, pero luego Kim la descartó, no, todo irá bien, estarán bien. Lo peor que les podría pasar, unas cuantas fracturas, eso lo puedo solucionar en un instante. Va a haber mucha sangre, dijo Marcus con un suspiro. Oh, absolutamente. Sin duda alguna, dijo Kim sonriendo. Tras finalizar la reunión del fiscal de distrito y mientras todos se dirigían a sus salas comunes, Theodore Nott detuvo a Kim. Kim, podemos hablar, dijo. Y claro, ¿de qué queréis hablar? Y dijo Kim, y los dos chicos se quedaron en la sala de los menesteres después de que todos los demás se hubieran marchado. Gracias por defenderme, dijo Nott. No sé si estaban prestando atención o no, pero me hice a un lado y los dejé hablar a los tres. Sí, lo sé. Me refiero a tu recomendación, que me permitió formar parte del ejército de Dumbledore, dijo Nott. Cuando me invitaron, recibí la visita de los gemelos Potter, y creo que no les caí bien como fiscal de distrito, y no intentaron ocultarlo. Si no hubiera sido por tu recomendación, no me habrían considerado para el ejército de Dumbledore. De nada, dijo Kim, y normalmente la conversación terminaba ahí, pero Kim notó la tensión en el rostro de Nott. Suspiró en silencio, y aparecieron 2 sillas en la habitación. Siéntate, dijo cuando Nott lo miró confundido. Ahora que ya hemos terminado con las formalidades, me diste las gracias y acepté, vayamos al grano. Dime, ¿de qué quieres hablar realmente? Nott siguió las instrucciones de Kim y se sentó en la cómoda silla, pero no empezó a hablar de inmediato. Kim observó cómo Nott forcejeaba y parecía estar reuniendo el valor necesario para hablar. El señor oscuro ha regresado, dijo Nott tras el silencio. Sí, lo sé, dijo Kim, su regreso, sea real o un engaño, es de lo único que habla la gente estos días. No, te digo que ha vuelto. Mi padre me dijo que el señor oscuro está vivo, y en verano fue a reuniones con sus mortífagos, incluso habló del señor oscuro con algunos invitados, que eran todos mortífagos. Kim observó a Nott, y vio que el hombre tenía las manos entrelazadas, una gota de sudor le corría por la frente. Pareces estresado, dijo Kim, ¿tienes miedo de que tu padre te convierta en un mortífago cuando llegue el momento? No tengo miedo. Sé qué va a pasar. Y dijo Nott, alzando la voz. Me va a presentar al señor oscuro, aunque eso signifique lanzar la maldición Imperius sobre su propio hijo. Ese hombre no hablaba de quien tú sabes en casa antes del año pasado, pero ahora no para de hablar de él. Finalmente, casi sin aliento. ¿Quieres escapar del destino de ser reclutado a la fuerza como mortífago junior?, dijo Kim. Theodore Nott asintió profundamente. ¿Puedes ayudarme?, preguntó Nott. Haré lo que sea si me ayudas, por favor. Kim guardó silencio un momento antes de hablar. No puedo hacer desaparecer a tu padre, bueno, si podía, pero ese no era el caso, ni puedo transformarlo de devoto del señor oscuro en un santo con el premio al padre del año, pero puedo darle libertad. Para ser más específico, libertad financiera. ¿Qué quieres decir? Estás en 5º año, y estoy bastante seguro de que tu padre no te corregirá hasta que seas mayor de edad, lo cual ocurrirá antes de tu 7º año. De hecho, apuesto a que si todo va bien, no te corregirán hasta que te gradúes de Hogwarts, porque tu padre no querrá arriesgarse a que su hijo sea corregido y luego enviado a estudiar con Dumbledore. Esto tenía sentido para Theodore Nott, y nunca imaginó que sería marcado con la marca tenebrosa antes de graduarse. Así que probablemente estarás a salvo hasta que dejes Hogwarts, dijo Kim. Tus notas aquí en Hogwarts son decentes y pareces bastante competente con la magia, así que lo que puedo ofrecerte es un trabajo. ¿Un trabajo?, preguntó Nott, confundido. Sí, un trabajo sencillo y honesto, dijo Kim, un trabajo que te dará dinero y te permitirá empezar tu propia vida. Incluso puedo trasladarte lejos de aquí, para que tu padre no pueda simplemente llevarte de vuelta para continuar con el legado familiar. La decisión es tuya. Si estás dispuesto a renunciar a la vida cómoda que has llevado hasta ahora, cambia tu estilo de vida, que probablemente se deteriorará considerablemente. Ya que tu padre no pagará por todo y tendrás que mantenerte por tu cuenta. Además, tienes 2 años, si te esfuerzas, puedes mejorar tus habilidades, tanto técnicas como prácticas, lo que te permitirá conseguir un mejor trabajo inicial, que a su vez te reportará un mayor salario. Kim ni siquiera le hizo un favor.
Su padre organizaba campañas de reclutamiento cada año en Beauxbatons, y esta colaboración entre la empresa familiar y la escuela continuaba hasta el día de hoy. Incluso si Liam nunca hubiera estudiado en Beauxbatons, la familia West habría buscado estudiantes en la escuela. Quien podría hacer lo mismo y crear algo similar en Hogwarts, descubrir talentos desde jóvenes y animarlos a formar parte de la comunidad empresarial era beneficioso para cualquier negocio. Ni siquiera necesitaba definir nada concreto de inmediato. Si Kim simplemente ofrecía los puestos de trabajo, como hizo con Nott, probablemente podría reclutar a la mayoría de los mejores de Hogwarts, excepto a aquellos que tenían algo específico en mente. Como los gemelos Weasley que querían abrir una tienda, o aquellos que soñaban con trabajar en el ministerio, o aquellos que querían ser aurores o dedicarse a un nicho específico. ¿Te estás seguro de que puedes hacerlo?, preguntó Nott. Es muy sencillo darte una oportunidad, dijo Kim encogiéndose de hombros. Si logras convertirla en algo bueno, todo depende de ti. Entonces, ¿lo único que tengo que hacer es trabajar duro?, preguntó Nott. Sí, averigua qué te apasiona, comprueba si hay demanda para ello, si es algo que te genera ingresos, cómo puedes llegar a ser bueno en ello. Luego, ven y cuéntame, y te conseguiré un trabajo. Si es algo que no puedes hacer sin formación adicional, podemos firmar un contrato en el que te impartiremos formación a cambio de que trabajes con nosotros en algunas de tus tareas. La formación, o más concretamente, adquirir habilidades útiles, puede abrirte muchas puertas, Nott. Solo tienes que buscarlas. Entonces Kim se puso de pie, lo que provocó que Nott hiciera lo mismo. Si tienes algo que contarme, no dudes en hablar conmigo, lo solucionaré. No te preocupes, Nott. Tu futuro no está escrito, sigue estando en tus manos para que lo moldees como desees. Y sí, dijo Nott, con la voz quebrada por la emoción. Sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Haré lo mejor que pueda. Kim asintió con una sonrisa y luego se despidió de Nott. Lo observó pensativo mientras el Slytherin se alejaba. Dijo de un mortífago del círculo íntimo, pensó Kim, un activo importante si se utiliza correctamente. Kim estaba dispuesto a facilitarle una vía de escape a Theodore Nott. Pero rara vez hay algo gratis en este mundo. La cuestión era si el futuro le permitiría a Theodore disfrutar de una comida gratis, o si, después de todo, tendría que pagar un precio. Solo el tiempo lo dirá, pensó Kim, ojalá el destino estuviera de tu lado, Nott. Kim miró por el pasillo hacia la pálida media luna que brillaba en el cielo nocturno y se preguntó qué estaría haciendo en ese momento la persona más responsable de las preocupaciones de Theodore. Cambio de escena. En una habitación iluminada por velas y una chimenea crepitante, el señor oscuro, aquel de múltiples vidas, aquel que buscaba la inmortalidad. Aquel que había infundido tal terror en la gente de este país que no se atrevían a pronunciar su nombre y lo llamaban quien tú sabes o quien no debe ser nombrado a sus espaldas. Aquellos que le eran leales inclinaban la cabeza y besaban el borde de sus túnicas en señal de sumisión. El señor oscuro Voldemort, resucitado, estaba sentado en una silla, contemplando el fuego de la chimenea. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando llamaron a la puerta del dormitorio. Pasa, dijo. La puerta se abrió con un crujido y Lucius Malfoy entró en la habitación con la cabeza gacha. Mi amo, dijo Malfoy padre. Espero que traigas buenas noticias, Lucius, dijo Voldemort, sin apartar la vista del fuego. Lo siento, amo, pero las noticias no son buenas, dijo Lucius Malfoy. ¿Qué salió mal? Broderick Bode entró con éxito en el salón de la profecía sin ningún problema, pero cuando lo levantó, las defensas a su alrededor se activaron y sufrió daño mental, parece creer que es una tetera. Entonces ni siquiera un inefable puede tocar la profecía, dijo Voldemort en voz baja y pensativa. Broderick Bode era un inefable que trabajaba en el Departamento de Misterios del Ministerio de Magia británico. Lucius Malfoy, el espía de Voldemort en el ministerio, le impuso la maldición Imperius para obligarlo a intentar el mismo robo. Parecía extrañamente resistente a la maldición Imperius, dijo Lucius, señalando sus observaciones. Supongo que pudo deberse a que Bode, al ser un inefable, sabía lo que sucedería si intentaba eliminar una de las profecías y se resistía. ¿Cómo se ha recibido en el ministerio la noticia sobre su estado de salud? ¿Creen que Bode simplemente resultó herido en un accidente laboral? Lo llevaron al Hospital San Mungo para recibir tratamiento, pero sus lesiones parecen irreparables, así que lo trasladaron a la sala de daños por hechizos. Por lo que he oído, pasa la mayor parte del tiempo en coma, y cuando despierta, murmura y mira fijamente al techo. Déjalo ahí, pero vigílalo para ver si mejora, dijo Voldemort, resistió la maldición Imperius, puede que te haya identificado, si recupera sus facultades mentales, eso podría ser problemático para ti, Lucius. La palabra de un inefable tiene un peso que ni siquiera tú puedes ignorar. Tus preocupaciones por mí son en vano, maestro, dijo Lucio, haciendo una reverencia. Pondré a algunos hombres a vigilar a Bode. Fue todo lo que Voldemort respondió, y como no había despedido a Lucius, Malfoy padre solo pudo quedarse en su sitio esperando la siguiente orden. Voldemort no apartaba la vista de la chimenea y seguía observando cómo las llamas lamían la leña en busca de alimento. Sabía que solo aquellos conectados con la profecía podían recuperarla, pero esperaba que un inefable pudiera hacerlo por él. Sin embargo, ese plan fracasó. La siguiente opción era Harry Potter, el mocoso afortunado, pero los escudos de oplumancia de Potter eran lo suficientemente buenos como para que Voldemort no pudiera enviarle nada a través de sus misteriosas conexiones. Si pudiera ponerle las manos encima a Potter, destrozaría sus escudos, pedazo a pedazo. Voldemort estaba disgustado porque no podía entrar en la mente de Harry. El siguiente era Dumbledore, pero esa no era una opción. El anciano evitaba la profecía como si fuera la peste. Así que, el único que quedaba era él mismo, pero la había estado evitando. Ahora, sin otra alternativa, las cosas tenían que cambiar. Lucio. Sí, amo. Preparen todo, es hora de traer de vuelta a nuestros viejos amigos. Lucio sabía a qué se refería Voldemort, y no le entusiasmaba la idea. Maestro, sería prudente, dijo con cautela. Deberías alegrarte, Lucius, dijo Voldemort con una risa inusual en su voz. Tu esposa estaría encantada de tener de vuelta a su hermana. Lucio solo pudo asentir con la cabeza, aunque era lo último que quería hacer. Yo haré los preparativos, dijo. Bien. Era hora de traer de vuelta a casa a sus seguidores más leales, aquellos que no dudarían ni un segundo en dar la vida por él. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 224.
en la víspera de las vacaciones de Navidad, alrededor de las 11 de la noche, Kim entró en la bóveda del arquitecto y en la primera habitación. Estaba tal como la había visto la primera vez. Es molesto tener que resolver esto cada vez que entro aquí, se dijo Kim a sí mismo mientras bajaba los pocos escalones que llevaban al pedestal en el centro de la habitación. Kim descubrió que cada vez que salía de la bóveda, el pedestal volvía a elevarse y bloqueaba la escalera arqueada contra la pared. Se quedó junto al pedestal mientras inundaba todas las piedras de la bóveda con su magia, y poco después, toda la sala comenzó a temblar mientras Kim intentaba descifrar el mecanismo dentro de las paredes. Las 9 partes que componían el mecanismo podían dividirse en 3 partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los 3 primeros eran candados individuales, independientes de las demás partes del grupo. Los 3 siguientes estaban conectados en secuencias, donde cada parte resuelta se añadía a la siguiente. Los 3 últimos estaban interconectados y eran mutuamente excluyentes, por lo que debían resolverse simultáneamente. Mientras Kim permanecía junto al pedestal, resolvió los 3 conjuntos simultáneamente para ser más rápido, y ahora que conocía las combinaciones correctas, podía usar el procesamiento de pensamiento paralelo a un nivel manejable, sin futuros dolores de cabeza. El pedestal comenzó a caer pieza por pieza en rápida sucesión, y mientras caminaba hacia el arco que se revelaba, las últimas 3 partes encajaron en su lugar y el pedestal se hundió en el suelo. Contempló la oscura e interminable escalera. 2 esferas de luz se manifestaron a su alrededor mientras descendía el primer escalón, avanzando rápidamente y deteniéndose a los lados. Otras 2 esferas brillaron y volaron más lejos que las anteriores, colocándose junto a las paredes. Así, surgieron 2 nuevas esferas de luz que se adentraron aún más en la escalera y se alinearon con las paredes para iluminarla por completo. Pronto llegó al final de las escaleras y salió del túnel a una gran habitación. Kim observó la extraña estancia mientras se adentraba en ella. Era una cámara vacía. Al igual que la primera habitación con el pedestal, esta no tenía decoración y parecía puramente funcional. Se detuvo a una quinta parte del camino dentro de la habitación, justo en el borde donde terminaba el suelo, mirando hacia el profundo y oscuro abismo que se extendía en el centro. La primera vez que había entrado, el abismo le había recordado a Kim un abismo. Apartó la vista del barranco y miró hacia el otro lado, viendo la continuación del suelo y el lado opuesto de la habitación. 3/5 partes de la habitación eran el abismo, con una quinta parte del suelo a cada lado. La primera impresión de Kim fue que el arquitecto quería que cruzara el abismo y llegara al otro lado, lo cual hizo fácilmente con una escoba, pero el resultado fue decepcionante, no había nada allí. La habitación solo tenía una puerta, pero eso era simplemente un código para la existencia de una salida oculta. ¿Dónde se esconde esta vez?, preguntó Kim, buscando de nuevo pistas, algo que ya había hecho la última vez que estuvo allí. La habitación fue diseñada sin duda por el arquitecto. No había una sola superficie que no fuera lisa y recta, el barranco en el centro era perfectamente rectangular, sin irregularidades. Las paredes, el suelo y el techo estaban marcados con líneas de cuadrícula. Solo quedaba un lugar en la habitación que no había revisado. Volvió a mirar el oscuro barranco, y decenas de orbes de luz aparecieron sobre él antes de caer al abismo, iluminándolo con una luz blanca brillante. Vamos, dijo Kim, dando un paso al frente y descendiendo al abismo. Sus túnicas ondearon mientras caía a unos 9 metros y aterrizaba con un suave y brillante arresto momentum azul. Aterrizó sobre una superficie plana y miró a su alrededor, con la mirada fija en el fondo iluminado del abismo. Al igual que arriba, las superficies estaban cubiertas de rejillas, pero había algo que parecía fuera de lugar, un gran cubo blanco colocado en medio del suelo. Resaltaba entre el entorno gris. Kim se acercó con cautela al cubo y lo rodeó varias veces para observarlo detenidamente. A simple vista, no había nada excepcional, salvo que el cubo encajaba perfectamente en un cuadrado de la cuadrícula del suelo. Bien, veamos qué pasa con esto, dijo, y se acercó al cubo, pero cuando las puntas de sus dedos lo tocaron, este tembló repentinamente. Vaya, Kim se apartó inmediatamente del cubo, acabo de tocarlo. El temblor duró apenas unos segundos antes de que el cubo se detuviera. Solo entonces comenzaron a aparecer los cambios. En primer lugar, apareció una línea que dividía el cubo en 2 mitades, superior e inferior. Luego, otra línea dividió la mitad superior en otras 2 mitades, izquierda y derecha. A continuación, aparecieron 2 grandes círculos en las mitades derecha e izquierda, y luego emergieron de los círculos 2 cilindros perfectos con radios más pequeños. Estos se elevaron 30 centímetros antes de detenerse. En el momento en que los cilindros alcanzaron su altura máxima, apareció otro círculo en el centro de la mitad superior del cubo. De modo que la línea que dividía el cubo en izquierda y derecha pasaba por el centro del círculo. La sección de la línea dentro del círculo desapareció, y otro cilindro se elevó. Esta vez, el círculo entero se elevó, en lugar de solo una parte. Kim observó cómo el cilindro se elevaba 15 centímetros antes de ver cómo el extremo del cilindro se elevaba en el aire y luego volaba hacia la derecha, por encima de una de las plataformas elevadas. El cilindro flotante se detuvo un instante antes de comenzar a vibrar y balancearse. El cilindro se transformó en un montón de polvo granular antes de consolidarse en un cubo sólido perfecto, que luego aterrizó suavemente sobre la plataforma del cilindro. Eso es, pensó Kim, pero antes de que pudiera terminar, un sonido interrumpió su hilo de pensamiento. Kim echó un vistazo a un lado y vio como un cubo en la rejilla de la pared se deslizaba hacia afuera con el sonido de piedra rozando contra piedra, y de repente cambiaba de su color gris original a blanco. Esto es transmutación, dijo Kim, mirando alternativamente el cubo en la pared y el aparato que emergía del cubo central. ¿De entonces, qué debo hacer aquí?, se preguntó Kim. Por lo general, no había instrucciones escritas para él, y tenía que deducir el siguiente paso a partir de las pistas circunstanciales que se le presentaban. Tocó el pequeño cubo dentro del cilindro y lo inundó con su magia. Estaba hecho de una piedra densa con una superficie increíblemente lisa. Luego se dirigió al cubo más grande en la pared e hizo lo mismo. Este estaba hecho del mismo material. De acuerdo, probemos esto, dijo Kim con una expresión de disgusto. Kim inyectó más magia en la piedra y, esta vez, en lugar de escanearla, usó la transmutación y retiró la mano, haciendo que un bloque de piedra blanca emergiera separado del bloque más grande. Kim suspiró profundamente aliviado. Ah, gracias a la magia, eso no estaba cubierto por hechizos defensivos. Había intentado transmutaciones en la primera habitación, y era evidente que a Kim no le gustaba que le explotaran las manos en la cara. Lo mismo, transmutación desde el lado de la bóveda, mi propia transmutación también funcionó a la perfección, reflexionó Kim durante unos cuantos minutos antes de volver al dispositivo cúbico.
Dejó a un lado el bloque que había retirado del cubo de la pared y centró su atención en el cubo que se encontraba sobre la plataforma cilíndrica. Metió la mano en el bolsillo, sacó una cinta métrica y comenzó a medir los lados del cubo. Tras unas cuantas mediciones, tomó el bloque del cubo de la pared y realizó la transmutación sobre él. El bloque vibró y entró en un estado inestable antes de solidificarse en forma de cubo. Como el bloque era más pesado que el cubo sobre la plataforma, el cubo resultante era más grande. Así pues, Kim comenzó a encogerlo mediante transmutación hasta tener en sus manos una réplica del cubo de la plataforma. Ahora veamos si mi suposición es correcta. Kim colocó con cuidado la réplica sobre la segunda plataforma cilíndrica, e instantáneamente el cubo del dispositivo comenzó a vibrar. Las vibraciones persistieron durante unos segundos antes de que el cubo de la réplica se elevara, y con él, el material que Kim había raspado. Todo volvió al cubo de la pared y se transformó de nuevo a su estado inicial. El cubo que estaba en la pared se deslizó de nuevo hacia el interior, al integrarse nuevamente a la cuadrícula, cambió de blanco a gris. Pero aún no había terminado, porque el cubo contiguo en la cuadrícula se deslizó hacia afuera y se volvió blanco. Kim volvió a mirar el cubo en el dispositivo y vio que el cubo en la plataforma también se había transformado en un prisma rectangular. Ah, así que así van a ser las cosas, dijo Kim. Comprendió lo que tenía que hacer. Cada vez que un cubo salía de la pared, debía extraer un trozo y usar la transmutación para crear una réplica del objeto en la plataforma del primer cilindro y colocar esa réplica en la plataforma del segundo cilindro. Si coincidía, el material extraído volvía al interior, el siguiente cubo salía de la pared, la forma a replicar cambiaba y el proceso se repetía. Bueno, todo eso está muy bien, pero, Kim miró alrededor del abismo y luego al techo, imaginando toda la habitación, ¿no es esto demasiado? Según cálculos mentales aproximados, había al menos unos cientos de cubos en las cuadrículas que había alrededor de la habitación. Esto va a ser otra cosa muy larga, dijo Kim, dejando entrever su disgusto en su voz. No le gustaba nada el trabajo duro. Él desconocía que el arquitecto tenía otra cosa en mente cuando creó esta habitación. Cambio de escena. Ya estoy aquí, dijo Kim al entrar en la mansión West por la puerta principal, tras aparecerse desde King's Crossing. Era la tercera semana de diciembre, y los alumnos de Hogwarts tenían permiso para regresar a casa para un receso de 10 días por invierno, Navidad y Año Nuevo. Como hacía todos los años, Kim siempre volvía a casa para pasar tiempo con su familia durante las vacaciones. Kim nunca había ido a casa durante las 2 semanas de vacaciones de Pascua y otoño en abril, porque ese solía ser el periodo en el que estaba completamente concentrado en el progreso de la bóveda. Pero nunca se perdía las vacaciones de invierno. Recorrió los pasillos conocidos con una sonrisa y llegó a la sala común, pero no había nadie. Hoy había vuelto a casa solo porque le había pedido a su familia que no lo recogieran en King's Crossing. Pali, exclamó en voz alta, y en el instante en que dejó el maletín, el elfo doméstico de la familia West apareció en la habitación. El pequeño amo ha llegado, dijo Pali, dando palmas y saltando de alegría en cuanto llegó. Estoy aquí, Pali, dijo Kim, devolviéndole la sonrisa, encantado de ver a Pali, aunque era la única familiar con la que había podido comunicarse mediante una sola llamada telefónica. ¿Dónde está todo el mundo?, preguntó. El gran maestro y el señor Eli no están. La pequeña Lady Rousi llegará esta noche. La señorita Rousi está en el jardín trasero, dijo Pali. ¿Cuánto tiempo llevan fuera?, preguntó Kim, ya que George y Elliot podían irse durante el día y regresar por la noche, o podían estar fuera unos días por viajes de negocios. El gran maestro y el señor Ellie se marcharon hace 2 días, dijo Pali mientras pedía algo de comer, volverán el día después de Navidad. Entonces, esta Navidad solo estaremos Lia, la señora Rousi y yo, dijo Kim, quizás invite a Luna si está libre. Después de que Pali y Kim se conocieran, Kim fue al jardín trasero a buscar a la señora Rousi para decirle que había regresado, había impedido que Pali lo hiciera. Cuando Kim la encontró, la señora Rousi lucía como siempre, impecablemente vestida, con una de sus túnicas victorianas clásicas favoritas y el cabello recogido en un moño cubierto por una redecilla negra. Vestía tonos rojos y marrones, toda su ropa era de colores cálidos. Él se quedó mirándola fijamente durante unos instantes mientras ella se ocupaba de su parte personal del jardín. Señora Rousi, estoy aquí, gritó finalmente. Se giró inmediatamente y miró fijamente a Kim por un momento antes de hablar. Impidiste que Pali me lo contara. Eso fue lo que hice, dijo, sonriendo mientras saltaba hacia ella. La señora Rousi examinó a Kim durante un rato antes de asentir con satisfacción. Parecía estar bien. Bienvenido de nuevo a casa, dijo. ¿Qué tal tu primer semestre? Fue horrible, dijo Kim con una mirada compasiva. Dolores Umbridge es una mujer espantosa que está arruinando toda la diversión en Hogwarts. Intentó erradicar el SIDA, pero le demostré quién es la mayor abusadora de Hogwarts. Una matona aún mayor. ¿Por qué usarías ese término para describirte?, dijo la señora Rousi, suspirando. Los malos, cuando se les trata bien, son mucho más agradables que los buenos. La señora Rousi negó con la cabeza. A veces no entendía a Kim. Quizás se debía a la diferencia generacional, pensó. ¿Qué más has hecho?, preguntó, preguntándose si Kim había emprendido algún proyecto nuevo este año, como el año pasado. He estado dando clases particulares a algunas personas. ¿Tus amigos? ¿Cómo se llamaban?, preguntó la señora Rousi, y luego se respondió a sí misma. Luna Lovegood, Eddie Carmichael, Marcus Bebley. Sí, ellos, dijo Kim, y algunas personas más. Unas 40 más. Deberías llevártelos a casa, dijo la señora Rousi. Me encantaría conocerlos, y estoy segura de que a tu abuelo también. Si no me equivoco, solo Lia los ha conocido. ¿Qué te parece si los invito a pasar la Navidad en casa? Nada demasiado elegante, solo una pequeña fiesta. ¿Qué opinas? Ni hablar en Navidad, replicó la señora Rousi de inmediato. Tu abuelo y Elliot no estarán en casa, y no estoy segura de que Lia tampoco esté, y tienes trabajo que hacer en Navidad. ¿Qué quieres decir? Asistirás al baile de Navidad del ministerio en lugar de tu abuelo. La reacción de Kim fue inmediata. ¿No puedo hacerlo yo?, preguntó suplicando. Haz que lo haga Lia, por favor. Sabes que no me gusta ir a estos eventos. Son un engorro, molestos y aburridos. Como ya dije, Lia puede estar ocupada, y su abuelo preguntó esto porque llevas unos años sin asistir a eventos como este. Es fundamental aparecer en público de vez en cuando para crear vínculos.
Pero tengo contactos, replicó Kim, tengo más que suficientes. No, tengo una cantidad absurda de contactos en Hogwarts, y todos en los lugares adecuados. No necesito ir al baile para hacer más. Sea como sea, irás al baile. Irás como representante de tu abuelo. Tu hermana lo ha hecho muchas veces, ahora te toca a ti. Pero, no me gusta, y esa no es una excusa que acepte. Fin de la discusión, dijo la señora Rousey. Ahora, ¿qué le gustaría comer? ¿Le pediré a Pali que le prepare algo? Si quiere, puedo pedirle que haga rollitos de salchicha, sé que son sus platos favoritos. No es justo cambiar de tema, dijo Kim, casi haciendo pucheros, pero sí, quiero unos rollitos de salchicha, por favor, y un Shirley Ginger para acompañarlos. Además, exijo un filete para cenar con 4 bolas de helado de postre. Podemos hacerlo, dijo la señora Rousey, pero solo recibirán 3 pelotas, y eso solo para hoy. Esto es opresión. Capítulo 225. Lia West estaba sentada con las piernas cruzadas en un sofá del salón de la mansión West, con una sonrisa en el rostro. Miraba al frente con una expresión claramente divertida. ¿Por qué no te gustan tanto los eventos y los bailes? Preguntó riendo. Frente a él estaba sentado su hermano pequeño, elegantemente vestido con traje, listo para el baile, pero su humor no era el que uno esperaría de alguien con ganas de fiesta. Brazos cruzados, cara de enfado y lenguaje corporal de disgusto no eran señales de que estuviera deseando pasar una noche divertida. ¿Por qué querría trabajar en Navidad? Y dijo Kim, resoplando. Y ni siquiera es el tipo de trabajo que me gusta, un baile donde tengo que evitar a esos aduladores que intentan colarse como si fuéramos amigos íntimos. Así no es como me imagino mi Navidad. No está tan mal, ¿sabes?, dijo Lia sonriendo. ¿No eras tú la que se quejaba de que los viejos gordos te estaban tirando los tejos? Eso es lo que hice, y esa es precisamente la razón por la que deberías ir. ¿Por qué debería yo ser la única en divertirme? Otra vez, esa no es mi definición de diversión, dijo Kim. Ah, es demasiado tarde para atrapar a Eddie. Tiene una cara que dice, ni se te ocurra acercarte. Me pondría a su lado y él haría el trabajo de espantapájaros por mí. Simplemente esparciré un poco de Confucio suave a mi alrededor, confundiré a la gente y haré que me dejen en paz, dijo Kim. No es tan mala idea, tal vez lo haga. No hagas eso, dijo Lia con un suspiro. Preséntate como es debido ante la gente que importa, y si después quieres irte, eres libre de hacerlo, pero nada de magia en el baile. Vale, lo intentaré, pero no prometo nada, dijo Kim. Si alguien se pone demasiado pesado, me iré a casa, quizás incluso vaya al cine. ¿Con traje? Preguntó Lia. Un poco de magia e ilusión nunca le ha hecho daño a nadie. ¿Sabes qué? Voy a ver una película así, todo vestido con este elegante atuendo. No hables como si tuvieras toda la razón para ir al cine hoy, dijo Lia. Dieron las 6:30, y Kim se levantó para marcharse. Él y Lia caminaron hasta la habitación con la chimenea Flu. Podría aparecer allí, dijo Kim. Conozco un lugar a 3 minutos de allí. Podría ir andando el resto del camino. ¿Cómo reaccionarías si alguien intentara acompañarte después de la fiesta y no hubieras preparado nada? Sería mejor que te tomaras la gripe, o que le hubieras hecho caso a la señora Rousey cuando intentó reservarte un carruaje, dijo Lia. Kim suspiró. No había colaborado lo suficiente en el baile de Navidad. Quería que todo fuera lo más sencillo posible, sin ostentación, lo que significaba que no habría carruajes tirados por caballos alados. Es el salón de belleza Winford, dijo Lia. Sí, dijo Kim, de acuerdo, te veo sobre las 10. Que te diviertas, dijo Lia con tono cantarino. Sí, dijo Kim, lanzando un hechizo para protegerse de los polvos Flu. Winford Hall, Kim arrojó los polvos Flu y desapareció en el abismo verde. Lia esperó a que el fuego se apagara antes de regresar. Era hora de emborracharse con la señorita Rousey y Pali, la noche de chicas era el tema navideño. Cambio de escena. Kim emergió del fuego verde y se encontró sobre un suelo de mármol pulido, donde podía ver su reflejo entre los dibujos. Miró a su alrededor y vio que la pared detrás de él tenía 5 chimeneas, todas con débiles llamas verdes que solo se encendían cuando alguien salía de la red Flu. Kim miró hacia la derecha del pasillo, divisó la entrada del edificio y vio carruajes con invitados que salían. A la izquierda del pasillo, vio una entrada más pequeña y, por la gente que entraba y salía, Kim supuso que se trataba de un pasillo que probablemente conducía a los baños. Ante él se extendía la majestuosa entrada al reluciente y luminoso salón de baile, el lugar donde debía pasar unas 4 horas interactuando con la gente. A veces, la gente puede ser molesta, pensó. Una oleada de magia lo envolvió, y su ropa y apariencia se ajustaron a la perfección. Entró y vio una pequeña fila que partía de lo alto de una escalera que conducía al salón principal. El señor y la señora Ogden de Ogden Salt Fire Whisky. Kim se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El hombre que estaba al frente de la fila era el maestro de ceremonias, y estaba anunciando la llegada del balón. Para Kim, esto era una invitación abierta para que la gente se acercara a hablar con él, así que metió la mano en su abrigo, con los bolsillos extendidos, y sacó un buen puñado de galeones. Conjuró una bolsa barra diagonal bolsa de terciopelo real a su alrededor y ató la parte superior con una cuerda conjurada de manera similar. Cuando llegó al frente de la fila, el maestro de ceremonias extendió las manos y preguntó, la invitación, por favor. Kim le entregó la invitación al hombre, quien la abrió para comprobar su autenticidad. Asintió, pues era la carta original, y estaba a punto de anunciar el nombre, el de Kim, tal y como figuraba en la invitación, pero Kim carraspeó para llamar la atención del maestro de ceremonias. Sí, preguntó el locutor. Kim colocó la bolsa en las manos del hombre y sonrió, un gesto de agradecimiento por tu arduo trabajo y algo por tu silencio. El maestro de ceremonias sintió el peso de la bolsa en la palma de su mano y vio el brillo dorado que emergía de su interior. Bajó la cabeza con una leve sonrisa. Le deseo una feliz Navidad, señor West, dijo el hombre en voz baja, indicándole a Kim que bajara las escaleras. Y tú también, dijo Kim antes de bajar del autobús con una sonrisa. Al menos una cosa estaba bien, y sentía que era un buen comienzo para la noche. Al pie de la escalera, Kim cogió un vaso con una bebida cualquiera de la bandeja del camarero y empezó a removerla suavemente mientras observaba el salón para absorber el ambiente, lujoso, grandioso, extravagante. Kim se dirigió directamente a un rincón de la habitación y miró su copa.
El líquido rojo, bajo el control de Kim y un poco de magia, se había transformado en un tornado dentro del cáliz. Que elegí el vino, ¿sabes? Le dijo Kim en un murmullo. Deberían tener cuidado con lo que sirven y a quién. Bueno, da igual. Chasqueó los dedos y el vino tinto se desvaneció en un burbujeo, dejando una copa vacía en sus manos. Metió la mano en el bolsillo y sacó una petaca de plata con una sonrisa en el rostro. Había asistido a muchas de esas fiestas, y aunque siempre había una gran variedad de bebidas alcohólicas, solo servían cerveza de mantequilla en lugar de las bebidas sin alcohol, que a Kim no le gustaba beber. Era demasiado dulce, así que esta vez trajo un poco de casa. Muy bien, saquemos lo bueno, dijo, abriendo el frasco y comenzando a verterlo en el vaso. ¿Qué estás haciendo? Kim giró inmediatamente la botella y el vaso que aún tenía en la mano y vio a Daphne Greengrass de pie detrás de él, vestida con un impresionante vestido rojo. Lo que hizo que sus palabras se retrasaran un poco mientras su mirada vagaba. Estás deslumbrante, dijo Kim sin rodeos. Gracias, respondió Daphne, te ves muy bien con eso. Kim miró su traje a cuadros azul marino y asintió. Parece que los trajes me sientan bien, dijo. Y no oí que te llamaran por tu nombre, dijo, ni tampoco tu apellido, la verdad. Ah, vine solo hoy, estamos muy ocupados en Navidad, no hay equilibrio entre el trabajo y la vida personal, por si te interesa, dijo Kim, recibiendo una mirada de Daphne, que él ignoró. En cuanto a la falta de anuncio, al maestro de ceremonias no le caí muy bien, así que se negó a decir mi nombre. Daphne se negó a creerlo ni por un segundo. El maestro de ceremonias no hacía anuncios según sus preferencias. Supuso que Kim había pedido que no se revelara su nombre. No me has hecho mi pregunta, dijo ella, mirando sus manos. ¿Qué estás haciendo? Ah, eso es, dijo Kim sonriendo, y le tendió el vaso a Daphne. ¿Te gustaría un poco de tarta de piña? Está fresca y fría, lo que significa que está riquísima. Kim pensó que ella se negaría, pero Daphne tomó la copa por él, dejándolo sorprendido y avergonzado. Gracias, dijo ella. De nada, dijo Kim encogiéndose de hombros mientras hacía aparecer una taza y se servía un trago. Ah, esto está perfecto, dijo tras dar un sorbo. ¿Dónde está Astoria? ¿Ha venido? Preguntó Kim. No, fue a otra fiesta en casa de su amiga, dijo Daphne. Qué suerte tengo, dijo Kim, debería haber organizado yo mismo una fiesta. Esa habría sido una excusa perfecta. Realmente no te gustan las fiestas, dijo Daphne. No, dijo tras dar un sorbo, pero ahora que estás aquí, puedo disfrutar de esta farsa. Miró a su alrededor en el salón de baile. ¿Por qué tienen que hacer cosas tan horteras? Quienquiera que haya organizado y diseñado el interior tiene un gusto muy extraño. Pensé que te gustaría, dijo Daphne, teniendo en cuenta lo ostentoso que te vuelves cuando organizas grandes eventos. Sobre todo después del año pasado, te has esforzado muchísimo desde que Durmstrang y Beauxbaton se mudaron a Hogwarts. La demostración de los 4 casas, fundadores, mascotas, los 7 anillos en la primera prueba, y la proyección mágica en la segunda y tercera ronda, la magnitud del torneo de Quidditch. Todo lo que Kim organizó el año pasado fue el evento más grande en la historia reciente de Hogwarts. Querida Daphne, hay una diferencia entre lo hortera y lo que yo hice. Puede que me guste ese estilo, pero yo hago las cosas con cierta clase. Mis eventos no abusan del brillo ni de la ostentación, la clave está en la moderación. Fue entonces cuando Kim se percató de que había alguien detrás de Daphne y levantó la mano. Sabini, gritó. Blaise Sabini, que pasaba por allí, se dio la vuelta al oír que lo llamaban por su nombre y vio a Kim West y a Daphne Greengrass de pie en una esquina, con Kim haciéndole señas para que se acercara. Ah, uno más para hacerme compañía, dijo Kim sonriendo. Me temía esto sin motivo, debería haber sabido que vendrías. Hola, dijo Blaise. Buenas noches, respondió Daphne. Ay, mírame, olvidándome de algo tan importante. Dijo Kim. Feliz Navidad, y espero que ustedes dos estén pasando una Navidad maravillosa, añadió, con un tono más animado. El trío se deseó mutuamente una feliz Navidad y se felicitó. Sabini, ¿quieres algo de beber? Preguntó Kim. Tengo tarta de piña, citrus fuzz, Shirley Ginger, limonada de lavanda, rose fizz, té helado de hierba limón y jazmín, y virgin paloma, dijo, agarrando un puñado de petacas encogidas. Joder, traje demasiadas petacas, son todas más grandes que una petaca normal, así que tendrás que ayudarme a terminarlas. Creo que tomaré un citrus fizz, dijo Blaise, y antes de darse cuenta, allí estaba él con una copa llena de vino espumoso dorado en la mano. Oye West, me preguntaba si podría preguntarte algo, preguntó Blaise. Claro, ¿qué quieres saber? Escucha, oí lo que le dijiste a Theo. Theodore Nott. Me preguntaba si estarías dispuesto a compartirlo con otros. Ah, así que te lo contó, ¿eh? Bueno, supongo que es natural, ustedes dos son amigos, dijo Kim, sin importarle. Daphne miró a los dos chicos, confundida. No entendía de qué hablaban. ¿De qué estás hablando? Preguntó ella. Le ofrecía a Theodore Nott una oportunidad laboral después de Hogwarts. El trabajo que consiga dependerá de sus intereses, su desempeño en Hogwarts y las habilidades que desarrolle durante los próximos 2 años, dijo Kim antes de dirigirse a Blaise. Claro que sí. Tendrás el mismo trato que le di a Nott, si te va bien durante los próximos 2 años, tendrás una mejor base. ¿Quieres saber más? Podemos ofrecerte formación adicional, todo depende de lo que quieras hacer. Por supuesto, habrá algunas condiciones, pero también tendrán su recompensa. Durante el tiempo que Kim pasó con George, Elliot aprendió algunas cosas sobre la cultura empresarial, si una organización podía ofrecer el mejor ambiente de trabajo. Quienes trabajaban allí querrían quedarse porque era bueno para ellos y beneficiaba a la organización. Y Kim estaba totalmente a favor de tomar lo mejor de Hogwarts e incorporarlo al negocio de West. Podría decirse que Hogwarts tenía una gallina de los huevos de oro en la figura de Kim West. Cualquier estudiante que tuviera alguna conexión con Kim podía tener una oportunidad de oro con solo pedirla, y si lo conseguía, su futuro inmediato estaría garantizado, con nuevas posibilidades en el futuro. ¿En serio? ¿No estás bromeando?, preguntó Blaise. No tengo motivos para bromear, Sabini. Si haces el bien, será mejor para mí, dijo Kim, pero tengo una pregunta que me gustaría hacerte. Claro, pregunta lo que quieras. ¿Me preguntas esto por tu madre? Irene Sabini era una bruja y la madre de Blaise Sabini.
famosa por su belleza, se casó con 7 hechiceros, quienes murieron en circunstancias misteriosas, dejándole una gran fortuna en oro de cada uno. Se desconocía si ella era la causante de sus muertes o si, en realidad, se trataba de una serie de fallecimientos desafortunados, pero el misterio fue objeto de mucha controversia. Hasta cierto punto, quien sentía curiosidad por saber si la mujer era una asesina o simplemente una persona profundamente infeliz, y también si Blaise era su hijo o hijastro y quién era el padre. Por supuesto, no podía preguntar ni a la madre ni al hijo sobre el estado civil de Blaise. Quien incluso dudaba de que el propio Blaise conociera sus orígenes. Sí, me gustaría mantener cierta distancia con mi madre hasta que pueda aclarar las cosas, dijo Blaise. Si bien otros sentían curiosidad por las 7 muertes, nadie deseaba saber la verdad más que Blaise. Tenía una edad en la que ya sentía curiosidad por el asunto y, en ese momento, su mente estaba convulsionada, sin saber si la respuesta que recibiría sería la que temía. Además, Blaise nunca sabía cuándo su madre encontraría un nuevo marido. Quería irse de casa de su madre cuanto antes, y conseguir un trabajo bien remunerado que le permitiera ser independiente era fundamental para él. Lo entiendo. No puedo decir que esté en tu situación, solo puedo imaginarlo, dijo Kim. Bueno, puedes venir a verme cuando quieras, y sabes dónde encontrarme si tienes algún otro problema. Y gracias, West, eso significa mucho para mí, dijo Blaise, suspirando aliviado. Aunque aún le faltaban más de 2 años para dar el siguiente paso, esa promesa significaba mucho para Blaise. Esfuérzate, Blaise. Solo tú puedes dirigir tu vida, dijo Kim, levantando su copa, gesto que Blaise imitó. Ustedes dos deberían cambiar de tema inmediatamente, dijo Daphne de repente. Blaise, tu madre viene hacia aquí. Blaise se enderezó e inmediatamente miró hacia atrás para comprobar que su madre, en efecto, se acercaba a ellos con una copa de champán en la mano. Vaya, bueno, ahora entiendo perfectamente por qué es tan popular, dijo Kim. Blaise se giró para mirar a Kim con incredulidad. Lo siento mucho, dijo Kim, frunciendo los labios. Irene Savini era una rubia deslumbrante, una belleza seductora que atraía muchas miradas. Incluso ahora, mientras caminaba con su largo vestido de terciopelo negro, muchos hombres quedaban cautivados por ella, siguiéndola con la mirada. Blaise, así que aquí estabas, cariño. Te estuve buscando por todas partes, dijo Irene Savini. Y Dios mío, hasta su voz pensó Kim. Era tan suave, aterciopelada. Sexy, era la palabra que le venía a la mente al oír la voz de Irene Savini. Sí, madre, dijo Blaise. ¿Por qué no me presentas a tus amigos? Ah, dijo Blaise, girándose para hacer las presentaciones, ellas son Daphne Greengrass y Kim West, y esta es mi madre, añadió al final. Greengrass, así que eres la hija de Sofía y Jacob, dijo Irene, mirando a Daphne antes de volverse hacia Kim, cada movimiento cargado de erotismo. Kim West, dices, no es un chico guapo. Gracias, señora. Usted también es hermosa, dijo Kim. Tenía dudas sobre si debía usar oplumancia o no. Era muy confuso. Oh, por favor, cariño, no me llame señora. Me hace parecer vieja. Puedes llamarme Irene. Dios mío, exclamó Kim para sí mismo, asintiendo con una sonrisa en el rostro. Bueno, ¿vino tu abuelo hoy? Preguntó Irene, pasándose la mano por el pelo. Tengo que ir a saludarlo. Por desgracia, mi abuelo estaba ocupado hoy, así que vine solo, dijo Kim con una sonrisa educada, pero por dentro estaba gritando. ¡Qué lástima! Me hubiera encantado hablar con él. Daphne miró de Kim a Irene y, disgustada por lo que estaba sucediendo, hizo lo que le pareció lógico, agarró a Kim de los brazos y lo apartó. Kim, bailemos. Me gusta mucho esta canción, dijo. Sí, por supuesto, dijo Kim, dejándose llevar. Irene observó cómo la pareja se alejaba, y una sonrisa apareció en su rostro. Wow, qué inocente, dijo, llevándose la mano a la mejilla. Luego se volvió hacia Blaise y le preguntó, ¿te gustaría bailar también, Blaise? Siempre puedes bailar conmigo. Gracias, mamá, pero prefiero no participar, dijo Blaise. ¿Te avergüenzas? Preguntó Irene, abrazando a Blaise. Mi hijo creció antes de que me diera cuenta. Capítulo 226. Daphne condujo a Kim a la pista de baile mientras él terminaba de beber el contenido de su copa, y la dejó caer sigilosamente tras él para que la copa conjurada desapareciera antes de tocar el suelo. Una vez que tuvieron un buen punto de partida, Daphne le devolvió la iniciativa a Kim para el baile propiamente dicho. Bueno, ¿no te trae recuerdos? Dijo Kim, tomándole la mano con una mano y colocando la otra en su espalda. Esto es igual que aquel baile del ministerio de hace tantos años, también fue en Navidad. Daphne asintió mientras se acomodaba. Querías bailar porque era un desperdicio aprender a bailar y no hacerlo. O lo dije, ¿no? Y dijo Kim con una amplia sonrisa. Ahora que lo pienso, siempre estás ahí cuando bailo en público, en aquel baile del ministerio, en el baile de invierno del año pasado, y ahora, siempre termino bailando contigo. Tal vez debería bailar más a menudo, 3 veces en los últimos años me parecen muy pocas. Mientras Kim hablaba, Daphne lo miraba fijamente. ¿Cómo podía decir esas cosas sin comprender el daño que le causaban? ¿Cómo debía reaccionar sabiendo que ella estaba allí cada vez que él bailaba? Ah, quería preguntarte, ¿cómo va tu progreso con la sanación? Empezar el curso requiere mucho trabajo, así que me pregunto si estás listo para tus exámenes OWL. Sé que un solo examen no decide tu futuro. Pero si quieres entrar en un buen programa de sanación y aprender de un buen maestro, necesitarás buenas notas tanto en tus OWL como en tus NEWT. Kim no miraba a Daphne mientras bailaban y estaba atento para asegurarse de que no chocaran con nadie, pero al no obtener respuesta, miró a Daphne y vio sus ojos azul cristalino mirándolo. Daphne. La chica pareció salir de su trance y casi forcejeó en los brazos de Kim cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Disculpa, ¿qué dijiste? No entendí, dijo Daphne un poco demasiado rápido, y luego se reprendió mentalmente por perder la compostura. Kim ladeó la cabeza, confundido, pero repitió lo que había dicho. Han ido bien, dijo, recuperando la compostura. He estado leyendo los fundamentos de la magia curativa en mi tiempo libre. No es tan complicado como imaginaba. Es cierto que hay muchísimas cosas que abarcar, muchos tipos diferentes que dominar, pero, independientemente de lo que descubra, parece haber una razón para que sean como son.
Y solo necesito comprenderlas para que tengan sentido para mí. Daphne quería convertirse en sanadora para poder curar algún día a Astoria de su maldición de sangre, y esa era sin duda su principal motivación. Pero a medida que aprendía los fundamentos de la curación, la materia y la magia parecían encajar con ella, todo lo que intentaba aprender tenía sentido para ella, y las cosas empezaron a encajar. Era diferente de la comprensión que había adquirido en el programa de estudios de Hogwarts, la magia curativa parecía llamarla. No sabía si era porque la deseaba con tanta intensidad o simplemente tenía una idea de la magia curativa, pero todo lo relacionado con la curación parecía interesarle profundamente. Parece que te lo estás pasando bien, dijo Kim, el brillo que irradiaba ahora lo decía todo. ¿Sientes lo mismo?, preguntó Daphne. La respuesta de Kim tardó unos segundos. Ha llegado mi momento, dijo. ¿Tiempo? ¿Qué quieres decir? En algún momento, no sé cuándo, no creo que haya sido un punto concreto, pero en algún momento, empecé a perder la noción del tiempo, o para ser más preciso, el tiempo parecía pasar volando cuando estudiaba magia. No sé si lo estoy explicando bien, pero me pierdo cuando hago magia, es como si hubiera empezado hace un minuto, pero de repente, ya han pasado 1 o 2 horas. Así es como me siento. No ocurre todos los días, pero sucede de vez en cuando, y solo me doy cuenta después, pero cuando sucede, me siento bien, genial, dijo Kim. La gente se concentra al realizar una tarea, se enfoca en lo que quiere hacer. Pero, para Kim y la magia, no necesitaba concentrarse, aprender magia le proporcionaba la concentración necesaria, y eso era increíblemente hermoso para Kim. «Oh, disculpa si me he perdido un poco», dijo Kim, mirando a Daphne a los ojos. «No, eso fue fascinante». «Me gustaría escuchar más», dijo Daphne. «Me gustaría saber más sobre ti», pensó. Fuera de la pista de baile, Jacob Greengrass y Sophie Greengrass observaban a su hija bailar lentamente con un chico, quienes parecían charlar y reír mientras se abrazaban. «Mira a esos dos», dijo Sophie, sonriendo con los ojos, «parece que fue ayer cuando los vimos bailar juntos por primera vez». Eran solo unos niños entonces, míralos ahora, ya mayores. Jacob Greengrass miró fijamente a su hija. ¿No se ven bien juntos? Astoria parece pensar lo mismo, recuerdo haberla oído bromeando con Daphne sobre Kim. En brazos de un niño. Creo que a Daphne le gusta Kim, dijo Sophie, con los ojos brillantes. Ya no eran niños. Creo que hacen buena pareja. ¿Debería hablar con Daphne para ver si le cae bien Kim? No fue más o menos a esa misma edad cuando empezó a salir con Sophie. Puede que necesite la ayuda de su madre. Esos pensamientos empezaron a formarse en la cabeza de Sophie. Su amada hija mayor cayendo en las garras de un chico. Un tipo como Kim debe tener muchas chicas a las que les guste, pensaba Sophie cuando era joven, antes de que ella y Jacob empezaran a salir. Su marido era muy popular entre las chicas, ella tenía que ser asertiva para mostrar interés. Y esos chicos, pensó Jacob, eran unos mocosos inmundos con la parte superior del cuerpo llena de pensamientos sucios. Esa chica es muy tímida en ese tipo de cosas. Necesita ser más extrovertida si quiere conseguir lo que quiere. Su hija saliendo con esas criaturas inmundas. Tendríamos que apoyar a Daphne, ¿verdad, cariño? Sí, tendríamos que apoyarla. Espera, ¿qué decías? Daphne es demasiado joven para esto, es hora de que se concentre en el futuro, dijo Jacob, asimilando las palabras de su esposa. Ahora no es el momento de apoyarla, sino de ayudar a Daphne a comprender que tiene toda la vida por delante para cosas como caprichos tontos. Ahora es el momento del desarrollo personal. Sí, eso es, concluyó Jacob, satisfecho con su razonamiento. Ay, Dios mío, estás diciendo tonterías. Y dijo Sophie, pasando el brazo por los hombros de Jacob. Tiene toda la vida por delante para preocuparse por los estudios y otras cosas, pero ese tiempo no volverá, añadió, acercándose a su marido. Es hora de que disfrute de este momento y deje esas preocupaciones para después. Jacob refunfuñó. Quería discutir, pero era inútil. Podía objetar, pero Sophie lo apoyaría, y él no era tonto, sabía que su hija tenía cierto interés en Kim West, y en esa situación, Daphne seguiría el consejo de Sophie y lo dejaría de lado. Eso fue divertido, dijo Kim, entregándole otro vaso a Daphne después del baile. Realmente lo fue, dijo Daphne con una leve sonrisa en los labios. Sabini, disfrutaste bailando con tu madre, dijo Kim con una sonrisa burlona. Blaise suspiró. Su madre lo había arrastrado a bailar, a pesar de su oposición y resistencia. Blasio. El alumno de Slytherin se dio la vuelta y vio a su mejor amigo, Theodore Knopp, caminando hacia ellos. Theo, dijo Blaise a modo de saludo, llegas tarde. Mi padre siempre llega tarde a estas fiestas, dijo Theodore, señalando hacia el salón. Luego se dirigió a Kim y Daphne. Daphne, West, qué gusto veros aquí también. Kim alzó su copa mientras Daphne asentía. Sabini me acaba de pedir el mismo trato que te ofrecí a ti, dijo Kim. Theodore se volvió hacia Blaise, quien asintió. Aceptó, dijo Blaise. Sí, pero no se lo cuentes a todo el mundo, dijo Kim. Si crees que alguien podría necesitar lo que ofrecí, ven a hablar conmigo primero y yo decidiré si quiero contárselo. No quiero verme inundado de peticiones como la de Sabini hoy. Tengamos eso en cuenta, dijo Theodore. Era demasiado importante como para estropearlo. Bueno, relájense. Es Navidad, diviértanse, dijo Kim antes de echar un vistazo al salón con un suspiro. Ahora, si ustedes tres Slytherin me disculpan, suspiró de nuevo, voy a tener que mostrar mi cara a algunas personas y charlar. Les juro que voy a tener que hacer algo que me dé un pase de por vida para librarme de todo esto. Cuando Kim se marchó, Theodore se volvió hacia Daphne y Blaise y les preguntó, ¿qué quiso decir con eso? No le gustan las fiestas, dijo Daphne. Y vino solo, así que creo que necesita hablar con algunas personas, supuso Blaise. Cambio de escena. Cornelius Fudge caminaba por el salón de baile, sonriendo y saludando a los transeúntes. Miraba a su alrededor para ver quién hablaba con quién, tratando de comprender el ambiente y si se estaban formando nuevas relaciones que él debía conocer. Todo parece estar bien, pensó Fudge. Pero entonces vio a un grupo de personas reunidas, conversando animadamente. Esto despertó su curiosidad por saber qué ocurría y de qué hablaban. Fudge se acercó al grupo y oyó a alguien dirigiéndose a ellos.
Se trata de agregar valor a tu negocio, no basta con imitar lo que hace tu competidor. Ofrecer al público lo que ya ha visto no es suficiente, es redundante mostrarles lo mismo que pueden obtener en otro lugar. Necesitas darles algo extra, algo que capte su atención lo suficiente como para alejarlos de tu competidor. Fay se acercó al grupo y, como era el ministro, no necesitó abrirse paso a la fuerza hasta la primera fila, ya que la gente le dejaba paso. Para atraer clientes a tu negocio, necesitas algo nuevo, pero eso no significa que debas lanzar productos nuevos cada temporada para generar una nueva oleada de ingresos. Déjame decirte algo, solo entre el 5% y el 10% de los productos que se lanzan cada año son realmente originales. El resto de los nuevos productos que ves en el mercado son mejoras menores de productos ya existentes. Finalmente, Fay llegó al frente y vio la espalda de una persona vestida con un traje de cuadros azules que conversaba con todo el grupo, quienes parecían absortos y atentos a cada una de sus palabras. Así que recuerden ser ambiciosos, no por dinero. Eso es secundario. Deben ser ambiciosos por progresar y no conformarse con eso, pensando que pueden relajarse ahora que están por delante de los demás. Si progresar requiere esfuerzo, mantenerse a la vanguardia requerirá aún más. Todos deben agregar valor a sus productos, sus procesos y sus empleados. Todo lo que hagan mejor contribuirá a mejorar su negocio, y si son mejores, sus clientes estarán encantados de aumentar sus ganancias. Fay observó cómo la persona se giraba hacia él y vio un rostro familiar. Era King West. Los West están en el baile, pensó Fay, sorprendido y perplejo. Era un momento crucial para él, necesitaba todo el tiempo posible, y allí estaba, frente a King West sin tener ni idea de su presencia. Miró a su alrededor buscando a George West, pero no había rastro del hombre más serio entre todos los invitados. Ah, el ministro no te vio, dijo King. Te deseo una feliz Navidad y espero que estés pasando una Navidad maravillosa. Gracias, King, dijo Fay, te deseo lo mismo y espero que tengas buena salud. Es usted muy amable, dijo King sonriendo. Al ver que el ministro había ocupado a King, la multitud se dispersó, quedando solo unos pocos cerca, pero a cierta distancia. ¿Qué hacías ahí, King? Preguntó Fay. Así que lo oíste, dijo King con timidez, solo estaba tratando de ver si podía compartir algo que aprendí paseando por las tiendas de mi familia, aunque no creo tener nada útil que ofrecer al respecto. Fay recordó cómo todos habían estado escuchando las palabras de King y negó con la cabeza. Parecía que todo el mundo estaba muy interesado, dijo Fay. King simplemente sonrió. Y King, no sabía que estabas aquí. Debo haberme perdido los anuncios, dijo Fay, e incluso si me los hubiera perdido, alguien de tu equipo debería haberte informado, alguien iba a ser despedido hoy. Me gustaría saludar a tu abuelo, si me lo indicaras. Mi abuelo no está hoy aquí, ministro, dijo King alegremente, estaba ocupado con algo y ha estado ocupado durante unos días, así que no pudo venir hoy, y vine yo en su lugar porque estaba libre. Ah, sí. Fay hizo todo lo posible por no parecer decepcionado. Sí, pero si quieres que le transmita un mensaje, con mucho gusto lo haré, dijo King cortésmente. Claro que, si se trataba de algo trivial, su abuelo no le haría caso. No, todo está bien. Hablaré con él yo mismo. Todo está bien. ¿Qué tal Hogwarts? He oído que Dolores está en el castillo. Señora Umbridge. Y dijo King, y luego se limitó a sonreír, negándose a hacer comentarios. Fay, siempre buscando el lado positivo de sus iniciativas, interpretó esto como una recomendación brillante. Señor ministro, si ve a la señora Umbridge, dígale que le deseo una feliz Navidad y que el resto de sus fiestas navideñas transcurran sin problemas, dijo King antes de marcharse. Al cabo de un rato, Umbridge, que también estaba presente en el baile, se acercó pavoneándose hacia Fay. Cornelius, así que aquí estabas. Lucius Malfoy quiere hablar contigo, dijo ella. Dolores, llego en un minuto, dijo Fay. También acabo de conocer a King West. ¿Qué? Sí, dijo que te deseara una feliz Navidad. Qué niño tan dulce e inteligente. Por favor, cuídalo bien en Hogwarts. Estoy seguro de que King logrará grandes cosas en el futuro. Deberías haber escuchado sus palabras. Eran muy acertadas. Fay comenzó entonces a elogiar a King y a Umbridge mientras ella permanecía allí, petrificada por cada palabra que salía de Fay. Después de que Fay se marchara a hablar con Lucius Malfoy, Umbridge permaneció inmóvil. No esperaba oír ningún elogio de Fay hacia King. No esperaba oír nada sobre King. Se suponía que las vacaciones de invierno eran un tiempo en el que no se mencionaba el nombre del chico. Pero ahora estaba sucediendo. Umbridge sabía leer entre líneas. Fay quería mantener una buena relación con King. Pero eso era lo último que deseaba. Debo revelarle su verdadera cara a Cornelio, pensó. Umbridge sintió que alguien la observaba y se giró para mirar hacia el segundo piso, donde vio una figura apoyada en la barandilla. Era King West. Cuando sus miradas se cruzaron, King alzó la copa que tenía en la mano hacia ella con una sonrisa en el rostro antes de apartarse de la barandilla y marcharse, sin dejar de mirar a Umbridge, a quien esa sonrisa le pareció burlona. Su respiración se agitó a medida que la ira crecía en su interior. Sus ojos permanecieron fijos en donde estaba King, rojos de furia. Fin del video.